Hola niños, buenos días. Hoy es miércoles 29 de abril y hoy vamos a hablar de cómo podemos clasificar los sólidos. Entonces vamos a regresar un poquito a repasar qué cosas son sólido y cuáles son sus atributos. Entonces los sólidos son figuras que tienen tres dimensiones. Un sólido como este, por ejemplo, tiene longitud, ancho y altura. Entonces, dependiendo de la posición en la que ustedes tengan su figura, esta va a ser la altura, esta va a ser la longitud y este va a ser el ancho. Y por eso se conocen como figuras de tres dimensiones o sólidos. Hay distintas figuras. Este que tengo aquí en mi mano es un prisma rectangular. Este que tengo aquí ahora es un prisma triangular y se conocen como prisma rectangular y prisma triangular por sus caras. Entonces este es un prisma rectangular. Recuérdense que este es un rectángulo y este es un triángulo, y entonces así es como se conoce. Esta es una pirámide y esta es una pirámide cuadrangular porque su base es un cuadrado. Aquí tengo un cilindro, aquí tengo una esfera, aquí tengo un cono. Y ustedes ayer en la lección yo les puse una gran variedad de figuras de tres dimensiones o sólidas para que ustedes se vayan relacionando con los nombres de las distintas figuras. Ahora, los sólidos tienen tres atributos. Los sólidos tienen caras, que son las superficies planas, tienen vértices, que es donde se juntan las aristas, y tienen aristas, que es donde se juntan las caras. Entonces, esta es la cara, es la superficie plana, la arista es donde se juntan las caras y el vértice es donde se juntan tres aristas. Si ven aquí, una arista, dos aristas, tres aristas, y donde se juntan las tres aristas, ahí tienen un vértice. Ok, hoy vamos a aprender a clasificar los sólidos. Y para poder clasificar los sólidos, ustedes tienen que entender perfectamente sus atributos. Tienen que entender lo que es la cara, tienen que entender lo que es la arista y tienen que entender lo que es el vértice. Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner distintas reglas y voy a poder clasificar mis sólidos dependiendo de la regla que me digan o dependiendo de la regla que yo ponga. Entonces, por ejemplo, una regla que yo podría poner es: solamente quiero figuras o sólidos que tengan superficies planas. Entonces, por ejemplo, el cubo sería una figura que tiene nada más superficies planas. El prisma rectangular, pues igual, entraría dentro de mi grupo porque solo tiene superficies planas. Pero ¿qué pasaría con la esfera? Pues la esfera no tiene ninguna superficie plana, entonces la esfera no podría entrar en mi grupo. Esta, por ejemplo, este es un prisma triangular y todas sus superficies son planas, entonces también entraría en mi grupo. Tengo también un cilindro, pero este cilindro no podría entrar en mi grupo porque no tiene superficies planas, pero no todas son planas. Esta superficie de aquí en realidad no es plana. Y, por ejemplo, esta pirámide cuadrangular sí entraría en mi grupo porque todas las superficies son planas. Si yo escogiera otra regla y decidiera, yo voy a escoger ahora las figuras que puedan rodar, pues las que pueden rodar son la esfera, el cilindro y el cono. Si yo quiero que ruede mi prisma cuadrangular o mi cubo, pues esto no rueda. Entonces este no puede estar en mi grupo. Mi prisma triangular tampoco rueda, tampoco puede estar en el grupo. Entonces estos tres serían los únicos que podrían estar en el grupo de las figuras que pueden rodar. Entonces su trabajo hoy consiste
en agrupar figuras dependiendo de sus atributos. Entonces recuérdense muy bien los atributos de las figuras. Las figuras tienen caras, que son las superficies planas, tienen aristas, que es donde se juntan las caras, y tienen vértices, que es donde se juntan las aristas. 3 aristas, 1, 2, 3, forman un vértice. Se van a divertir, estoy segura. Y no dejen de buscar alrededor de sus casas los distintos sólidos.